Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una meditación, una reflexión que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Vamos caminando a la santidad, a la salvación, estamos en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana. Qué bueno que sacamos tiempo para leer la palabra de Dios, meditarla, reflexionarla, interpretarla correctamente y aplicarla a nuestra vida. Siempre hay un propósito con todo esto y es descubrir la voluntad de Dios. Una vez descubierta, hay que cumplirla. Ese es nuestro propósito. Ya hoy es domingo, día del Señor. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma en nuestro calendario litúrgico. Tiempo que es de bendición para todos nosotros. Hoy estaremos hablando acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y el significado que esto tiene para la vida de unos discípulos al escuchar la terrible noticia de que Jesús tendrá que morir, de que Jesús tendrá que enfrentar una pasión, de que Jesús tendrá que admitir que ha habido algo que no salió bien y terminará muriendo. Esto desconcertó a los discípulos, hermanos y hermanas, bajó sus ánimos, los confundió y no sabían dónde estaban. Cristo tiene que hacer algo para que ellos entiendan el propósito que está detrás de todo eso. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 2 al 10. Y estaremos viendo el significado que tiene para nosotros. Porque también nosotros hemos tenido situaciones donde nosotros creemos, hermanos y hermanas, en la supuesta victoria o en el supuesto triunfo del mal sobre el bien. Y eso está envuelto ahí. La primera lectura también, que es del libro de Génesis, en el capítulo 22, aquella solicitud por parte de Dios del cielo a Abraham de sacrificar la promesa de Dios cumplida en su vida en su hijo Isaac y entregárselo en un sacrificio como si fuera una oveja degollado. Hermanos y hermanas, ¿qué es esto y de dónde sale todo esto? ¿Qué significado tiene para nosotros esa petición por parte de Dios a Abraham de sacrificar aquello que le había dado como un regalo? Y la segunda lectura no se queda atrás, hermanos y hermanas. Vamos a enfocarnos también en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34, donde Pablo asegura, hermanos y hermanas, que nosotros contamos con la fuerza de Dios y nada puede estar contra nosotros. Pero ¿de qué se trata eso de que nada puede estar contra nosotros? Hoy lo vamos a identificar. Así que tenemos un evangelio, hermanos y hermanas, cuya idea, fuerza, entiendo yo que la podríamos concentrar en esto: transfigurarnos del mero saber quién es Dios y transformarnos en esa transfiguración hacia el creer en Dios. Una cosa es saber quién es Dios y otra cosa es creer en Dios. Y en la Cuaresma, en nuestro ejercicio espiritual, tenemos que estar buscando el creer en Dios, no solamente conocerlo, sino creer es un paso un poquito más allá. Acuérdate que estamos en el espíritu de ¿qué? Pues en el espíritu de reorientar nuestra vida, repensar nuestra vida, aprovechando estos 40 días que hemos determinado que son un retiro para nosotros, para verdaderamente buscar esa conversión, estar en ese arrepentimiento, transformar nuestras vidas y abrazar la palabra de Dios que tanta ayuda nos da. Así que esto es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy y sobre todo vamos a verlo dentro de las siguientes preguntas que van a ser contestadas en la reflexión de hoy. En primer lugar, hermanos y hermanas, ¿puede Dios quitarnos algo que nos ha dado ya? Eso está hoy bien claro en la palabra de Dios y va a tener respuesta. En segundo lugar, hermanos y hermanas, hemos nosotros hecho un plan de escape ante una prueba decisiva de la vida, un plan de escape. En tercer lugar, ¿cómo manejamos nosotros los remordimientos que perturban nuestras conciencias en algunos momentos de la vida? Cuarto, de lo que yo he hecho, ¿qué está contra mí? De mis acciones, ¿qué puede estar contra mí? En quinto lugar, hermanos y hermanas, ¿por qué la vida es cruel en algunos momentos? ¿Por qué la vida tiene crueldad? Sexto lugar, ¿por qué algunas profecías tienden a desconcertarnos?
Y finalmente, hermanos y hermanas, y en séptimo lugar, ¿por qué el mal nos rodea con el propósito de arrastrarnos? Todas esas preguntas nacen de la palabra de Dios hoy y tendrán respuesta en nuestra meditación y reflexión de la palabra de Dios. Quédate con nosotros para que puedas aprender de este capítulo dentro de nuestra cuaresma, buscando ese gozo que vamos a vivir en la Pascua de Resurrección. Y hermanos y hermanas, antes de leer el Evangelio, rápidamente nuestro agradecimiento, y siempre estamos en gratitud a Dios y estás en nuestras oraciones y cuentas con la bendición del poder de Dios. Por tu colaboración que te hemos solicitado y has cumplido con ese me gusta, con ese like, con compartir este mensaje, darle share, llevarlo a tus contactos, con ponerlo en tu muro, con ponerlo en el timeline de otra persona. Sabes que estás invirtiendo un tiempo valioso cuando te presentas sin títulos, sin encubrimientos, como una persona de fe, como una persona que tiene trabajo apostólico en las redes sociales y como una persona que es capaz de transmitir en cualquier lugar la palabra de Dios. Estás consciente de que estás ayudando a otras personas a buscar las cosas de Dios, a descubrirlas, y estás propagando la fe. Estás envuelto en un trabajo apostólico dentro de las redes sociales, estás invirtiendo un tiempo de consagración a las cosas de Dios, lo cual Dios tiene en cuenta. Así que estamos agradecidos, te motivamos a que continúes con ese apoyo y con ese respaldo. Muchas gracias por ello, y por eso estamos muy agradecidos, y siempre estás en nuestras intenciones y en nuestras oraciones para que tú y los tuyos sean bendecidos por parte de Dios. Siempre recuerda que al final de este video va a aparecer un icono aquí para que puedas enlazar a cualquier persona con nuestro canal en YouTube, y va a aparecer una variedad de videos con la palabra de Dios y reflexiones que se pueden utilizar como suplemento en otra ocasión para escuchar más de la palabra de Dios y su reflexión. Así que Dios te bendiga por ese apostolado. Y sin más demoras, hermanos y hermanas, pasemos a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaba aterrado. En ese momento se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo a Jesús, que estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ciertamente es una anticipación de la resurrección, y también es una forma de Cristo manifestar su majestad, su gloria, su poder y su divinidad, para que en aquel momento en que había presentado a los discípulos la realidad de que tenía que enfrentar la muerte con una pasión dolorosa, hermanos y hermanas, que les había bajado el ánimo y los había dejado totalmente confundidos, pudieran tener y recuperar la fortaleza, que de hecho nosotros lo necesitamos en nuestra vida. Pero antes de bajar al Evangelio, vamos a comenzar por la primera lectura para ver todo lo que queremos enfocar hoy, partiendo de nuestra idea fuerza, que es que este tiempo saludable de la cuaresma, en el ejercicio cuaresmal que estamos haciendo, hoy nos pide Dios que nos transfiguremos de aquel saber
acerca de Dios y sus cosas y poder creer en Dios y sus cosas. Ese paso, ese brinco es a lo que nos llama hoy ya el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. En el caso de Abraham, hermanos y hermanas, esta prueba de sacrificarle a Dios al hijo que le ha dado y que vino como parte de una promesa en la persona de Isaac, que iba a ser su descendiente y se iba a multiplicar todo lo que era la generación que venía en origen de parte de él. En Abraham, hermanos y hermanas, esto es una prueba decisiva. Esto es una prueba decisiva como cualquier prueba que Dios ponga en nuestro camino o que Dios permita en nuestro camino. Vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Cualquier prueba o prueba de fuego que sea decisiva para nosotros. Y en una prueba decisiva, hermanos y hermanas, pueden pasar dos cosas. Una prueba decisiva, sea la que sea, que nos pase a nosotros, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro matrimonio, con la familia o con alguien. Pueden pasar dos cosas cuando tú identificas, wow, estoy ante una prueba de fuego o estoy ante una prueba decisiva. Uno, demostramos, hermanos y hermanas, que realmente tenemos fidelidad a Dios. Eso puede pasar. Permanecemos fuertes, sólidos, la enfrentamos, la experimentamos, la confrontamos y la vencemos en el nombre de Dios. Esa puede ser una de las alternativas, porque la aceptamos con fidelidad delante de Dios. O en segundo lugar, puede estar la opción, hermanos y hermanas, donde hay una forma de enfrentarlo vacilantemente, ¿no? Como vacilando quiere decir, pues, con inseguridad o con seguridad. Vacilamos ante ella. Y eso nos llevaría, en una forma vacilante, al enfrentarla, a buscar una puerta de escape y a salvar las apariencias. Nada más. Eso sería todo. Salvar mi apariencia y buscar una forma de escapar de ella y no aceptar esa prueba. Así que nosotros ya sabemos por dónde viene esto. Lo que se nos está pidiendo ante la prueba decisiva de la vida, sea como sea, es enfrentarla en fidelidad y con un espíritu de fidelidad. Abraham, hermanos y hermanas, enfrentado en esta ocasión por un Dios que le pide que sacrifique a su hijo. ¿Esto cómo lo vamos a entender nosotros en el tiempo de Cuaresma y para nuestro ejercicio espiritual? Es lo que hemos dicho ahorita. O sea, ¿cómo es posible que Dios le quiera quitar lo que Él mismo le había dado ya y era la felicidad de Abraham y de Sara, su hijo? ¿Cómo es posible que Dios le pida que sacrifique, que mate a su propio hijo? Dios le quita lo que había dado. A veces eso pensamos nosotros en la vida, ¿no? Que Dios nos está quitando lo que nos había dado. A Dios me dio salud y ahora me la quita y me da enfermedad. Hoy le dio vida a mi tío y ahora se la quita y le da muerte. Hoy le dio paz a aquel y ahora está intranquilo. Ese tipo de actitud, hermanos y hermanas, Dios le quita lo que le había dado. Aquí hay un doble sacrificio cuando nosotros examinamos la vida de Abraham, hermanos y hermanas, porque está el sacrificio de Isaac, que es el hijo de la promesa, y está la misma promesa que había envuelta aquí, que aquí pues está en prueba no solamente Isaac, sino Abraham. Porque Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a dar descendencia, y tú serás el padre de estas generaciones, tú serás el padre de las multitudes, el padre Abraham. O sea, si me llevas al hijo y sacrifico al hijo, se fue ajuste la promesa, se fue ajuste hasta mi hijo. O sea, Dios como que estaba quitándole todo, hermanos y hermanas, a Abraham. Por lo tanto, hay un doble sacrificio, el de Isaac y el de Abraham. Abraham tuvo que haber pensado en algún momento, hermanos y hermanas, ¿qué pasó con la promesa de que Abraham sería padre de multitudes? Por lo tanto, pregúntate cuando leas esta parte de Génesis 22, ¿cuál era la prueba realmente? La prueba aquí, cuando nosotros la examinamos, hermanos y hermanas, es provocar un cambio en Abraham para que cumpla su misión. Eso es lo que está encerrado dentro de todo esto. Esa prueba de sacrificar a su hijo y sacrificar la promesa
Ahí Dios lo que está midiendo, hermanos y hermanas, es no solamente la fidelidad de parte de Abraham, sino provocar un cambio, una transformación, una transfiguración en Abraham para que pueda cumplir su misión. ¿En qué? Pues, hermanos y hermanas, que tenga entrega, que tenga obediencia, que sea leal, que sea fiel y que tenga un compromiso, hermanos y hermanas, decisivo en su vida. Porque lo que viene es grande para Abraham. Dios no le puede pedir, hermanos y hermanas, a Abraham un sacrificio que al fin y al cabo es un crimen. ¿Te habías dado cuenta de eso? Porque eso es asesinar a un hijo. Ponlo a pensar, o sea, esto es un disparate. Por eso es que tienes que entender la palabra de Dios. Porque si tú estás creyendo que Dios le pidió a Abraham realmente que sacrificara a su hijo, lo que lo estaba envolviendo era en un asesinato, en un homicidio, en un crimen. ¿Y puede Dios pedir eso, hermanos y hermanas, dentro de lo que nosotros conocemos que es Dios? Es imposible. ¿Qué pasa? Es que Abraham vivía en tierra de paganos, hermanos y hermanas. Abraham vivía con los cananeos. Y los cananeos, como paganos, hacían eso, sacrificaban niños. Y eso era un sacrificio de gente bárbara. Por eso nosotros decimos, wow, lo que está pidiendo Dios, claro que eso es bárbaro. Pero lo que estamos viendo aquí es que Dios está dando una enseñanza bíblica, está dando un mensaje. Ustedes están cerca de los cananeos y los cananeos sacrifican a sus hijos y no le importa, porque son bebés. Y los bebés son fáciles de sustituir con otros niños. Y a ellos no les costaba nada sacrificar a un niño. Sacrificaban un niño, los cananeos, los paganos, se lo ofrecían a sus dioses, a sus ídolos, y le desconfortaban a la madre con decirle, no te preocupes, esto es para Dios, se sacrificó, lo matamos, esto es una ofrenda divina para Dios, y tú puedes tener otro hijo, lo sustituye. Y con eso arreglaban todo. Entonces, Dios lo que está evitando es que se contagien, y a través de Abraham también hay una enseñanza para la comunidad y también hay una enseñanza para el pueblo. Esos pueblos paganos con el que ellos vivían hacían eso de sacrificar a esos niños. Eso para nosotros es bárbaro, como también puede ser para Abraham. Eso era bárbaro. Pero aunque le duele a Abraham entender que le está pidiendo Dios perder un hijo, también le duele perder la promesa. Y lo increíble de todo esto, hermanos y hermanas, es que lo acepta. Cuando Abraham desconocía lo que había detrás de esto, que estaban probando su fe y que estaban de alguna forma viendo que tuviese esa fortaleza para enfrentar lo que venía, él la aceptó. No vemos a un Abraham que pelea con Dios o rechaza a Dios. La enseñanza, hermanos y hermanas, aquí, en conclusión de esa primera lectura, siempre que la leas, recuerda que Dios lo que está rechazando es el sacrificio de niños, porque eso a Dios no le gusta. Y por lo tanto, ese episodio lo que enseña es y advierte, es una advertencia bíblica y teológica para todo el mundo, de saber que tales prácticas no son admitidas para los que creen en Dios, y es una denuncia que está haciendo Dios a través del caso de Abraham. Resumimos que lo que está pasando en la prueba decisiva, hermanos y hermanas, es que cuando la vemos, la prueba decisiva, no busques escape. Cuando haya prueba, no busques escape. Porque si ofrecemos todo esto a Dios, aunque parezca, hermanos y hermanas, que por mi razonamiento esto no cuadra, por mi sentido común esto no cuadra, por la fe tendrá que cuadrar. ¿Has entendido eso? Examina toda prueba decisiva en tu vida porque algún propósito tiene. Si tu razonamiento no lo cuadra, si tu sentido común no lo cuadra, como en el caso de Abraham, mi hijo de la promesa que tú me hiciste me está quitando lo que me habías dado. El razonamiento como que no lo entiende, el sentido común no lo entiende, pero cuando lo admites, lo aceptas por la fe, entenderás que vino el ángel y le quitó el puñal, que no dejó que sacrificara al niño. ¿Por qué? Porque lo que estábamos probando era tu fe. Lo que estábamos probando era tu lealtad, tu fidelidad,
la capacidad de tolerancia, de resistencia, de aceptar la voluntad de Dios. Ahí se enmarca todo eso. Abraham se transfigura, hermanos y hermanas. Abraham da un cambio en su vida. Abraham ahora tiene más fortaleza. ¿Estás entendiendo? ¿Puedes tú hacer ese ejercicio en tu vida? Piensa por un momento, ¿qué tú crees? En alguna prueba que hayas enfrentado en tu familia o en tu matrimonio, ¿la has visto como si Dios te estuviese quitando algo que te había dado? Como la muerte de tu esposo, que Dios te lo había dado. ¿Me lo está quitando? Como la muerte de mi madre. Como aquellos padres y madres que yo conozco que han perdido a sus hijos adolescentes a través de situaciones terribles, accidentes, enfermedades y hasta suicidios. Lo que Dios me ha dado, me lo está quitando. Piensa y medita, es un ejercicio bueno para esta Cuaresma. Pablo, hermanos y hermanas, en términos de toda esta preparación que estamos buscando, Pablo nos advierte, nos estimula, nos anima a que entendamos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que es un principio básico de la fe y es bueno recordarlo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Pablo nos hace ver en Cuaresma, hermanos y hermanas, y en nuestro ejercicio cuaresmal, que él habla de que el mal nos rodea. Y tú y yo en la Cuaresma tenemos que examinar que es cierto, el mal nos rodea. Y no solamente por un momento, el mal nos rodea con frecuencia en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en donde estemos. Y el propósito de este mal rodearnos es para arrastrarnos, como ola fuerte que se lleva a todo el mundo. Claro, Pablo está pensando y nace en esta reflexión de quién contra nosotros y de que el mal nos rodea para arrastrarnos. Pablo lo que tiene en mente es el día del juicio. Ese es el contexto de la palabra hoy, de la segunda. Es el día del juicio, el día de Cristo. Y Pablo lo que está pensando es en el acusador. Pablo lo que está pensando es en el espíritu del mal, como también nosotros debemos reflexionar durante la Cuaresma acerca del juicio final, acerca de quién nos va a acusar. ¿Tú sabes quién es el que nos va a acusar? ¿Tú sabes quién es el espíritu del mal? Él lo que nos está advirtiendo, hermanos y hermanas, es que durante ese juicio, este acusador y este espíritu del mal presentará todas las pruebas que tenga de nuestras faltas cometidas en esta tierra. Él va a presentar todas las pruebas en nuestra contra. O sea, contra nuestra salvación, contra la bendición de Dios, todas las pruebas que hay de nuestros pecados. Y yo quiero que tú lo veas desde ese punto de vista para que entiendas algo muy importante que está pasando aquí. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Yo quiero que tú entiendas en el examen de conciencia que hacemos durante el tiempo de Cuaresma, que no es solamente pensar en que es alguien el que está contra mí. Dios está a mi favor. ¿Quién podrá estar contra mí? Ese quién a veces nos confunde. Sí, Pablo lo mide en términos del demonio, pero a veces nosotros lo pensamos en términos de nuestro enemigo. Pues mi enemigo no está contra mí porque Dios está conmigo. En esta Cuaresma, hermanos y hermanas, en este ejercicio cuaresmal que estamos haciendo, yo quiero que tú pienses que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Lo que Pablo está diciendo es qué obra mala que tú hayas hecho podrá estar contra ti, y piensa en ella, porque esa es la obra que va a coger el gran acusador, el gran señalador, que va a presentar todas las faltas que hemos cometido de pecado contra Dios, contra el prójimo y contra nuestra propia persona, para que las lleve en el juicio y que pueda haber causa contra nosotros. Piensa eso por un momento. ¿Qué de lo que yo he hecho puede estar contra mí? No de lo que alguien pueda haberme hecho a mí.
Y cuando así pensamos, va a haber en nosotros, hermanos y hermanas, que tal vez ese es el pecado que puede señalar hoy la palabra de Dios, que debemos dejar a un lado, el remordimiento. Y pensar por un momento en el remordimiento es lo que nos lleva e invita a Pablo a hacer examen de conciencia. Remordimientos que perturban nuestra conciencia. ¿Podrán estar en contra de ti? No es alguien, no es una persona, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu compañero de trabajo que es un sinvergüenza. No es aquel que me hizo daño, el vecino este que ya me tiene harto. No es alguien contra ti. Es un remordimiento que perturba nuestra conciencia. El remordimiento es una sensación de culpa, de que no he actuado de la manera correcta, y eso va creando en nuestra conciencia un malestar que persiste por una acción dañina que yo he cometido. Eso molesta. Podrá estar contra mí, lo podrá usar el demonio contra mí. A veces queremos que nos libren de los enemigos. Tenemos en primer lugar que ser librados de aquello que nosotros cargamos, que puede estar contra nosotros. Al fin y al cabo, lo que se va a evaluar es qué estuvo contra nosotros, que nosotros mismos lo creamos, que es el producto, la consecuencia, el resultado, ¿no?, de lo que hemos hecho. Eso es lo que hay que buscar aquí. Eso es lo que hay que ver dentro de la olla, como podríamos decir por ahí. Y siempre el remordimiento tiene que ver con el pasado, porque son cosas que se han hecho. Pablo dice que tengamos en mente que nada de todo eso es más grande que el amor y el perdón de Cristo. ¿Quién contra nosotros? Si el demonio presenta faltas que hemos cometido en el pasado contra Dios, el prójimo y nosotros, si el amor de Dios es más grande con eso, ahí lo tenemos nosotros como refugio, ahí lo tenemos nosotros como herramienta, bendito sea Dios. Ten eso en mente. No podemos abusar de la misericordia de Dios. Eso también es ejercicio cuaresmal. No podemos abusar de la misericordia de Dios con un continuo pequé, me arrepentí, me confieso. Pequé, me arrepentí, me confieso. Pequé, me arrepentí, me confieso. Pequé, me arrepentí y confieso. Ciertamente que nosotros en la vida estamos como que muy seguros de que vamos a repetir las faltas. En nosotros hay como una seguridad de que volvemos a caer. Créanme, cuando hacemos examen de conciencia, como que tendemos a creer y a tener seguridad de que, wow, yo voy a volver a cometer esto, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay sinceridad. Y Pablo parece decirnos, cuando tú tienes incluso la seguridad de que vuelves a fallar, ten tu seguridad de que el amor de Dios estará ahí. No es abusando de la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero si tienes seguridad en que eres débil y frágil y que estás inclinado hacia el pecado y puedes volver a caer, y tú sabes eso, y se lo has dicho a Dios, ten también la seguridad de que Dios perdona, de que Dios está ahí, de que es más grande el amor y el perdón de Cristo por cada uno de nosotros. Eso es una bendición lo que está diciendo Pablo ahí. Repetidas nuestras faltas, el gran acusador puede estar contra nosotros y lo mismo que nosotros hemos hecho está contra nosotros. Piensa más en eso que tal vez en lo que te hizo el prójimo. Y ahí caemos en el Evangelio, hermanos y hermanas, en esa transfiguración que nos pide hoy la palabra de Dios, en esa transformación, en esa metamorfosis de estar expuestos a la grandeza de Dios. Jesús elige a Pedro, a Santiago y Juan precisamente que les ha consternado el anuncio de la pasión, de la supuesta victoria del mal, del triunfo supuesto del mal, de un fracaso que tendrá que enfrentar Cristo. La cosa no salió como creíamos. He de morir. Y será muerte de cruz, que esto es lo más indigno, cruel que puede haber. Imagínate cómo eso dejó a los discípulos, hermanos y hermanas, boquiabiertos y totalmente desanimados. Hacía falta una inyección de algo positivo, y eso es lo que hace la transfiguración. Es que reconozcan la divinidad de Jesucristo el Señor. Y allí está Moisés y allí está Elías. Moisés representando a la ley, Elías a los profetas.
Allí está Pedro, Santiago y Juan como columnas, cinco de ellos, de los grandes. Y a ellos la voz les dice, escúchenlo, porque Él es mi Hijo amado. A la ley judía, escúchenlo, porque Él es mi Hijo amado. A la profecía, escúchenlo, porque Él es mi Hijo amado. A los discípulos que serán apóstoles, escúchenlo, porque Él es mi Hijo amado. Tengan la seguridad que escuchen que tengo que morir, pero al tercer día he de levantarme. Aunque los discípulos no entendían esto claramente. Pero para nosotros también es un aspecto de por qué tenemos que transformarnos en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Ver más allá. Esa divinidad que presenta Jesucristo en la transfiguración es la resurrección anticipada. Si anticipó Jesucristo que iba a morir de una pasión cruel colgado de una cruz, anticipa Jesucristo que va a resucitar de entre los muertos. Les presenta el Viernes Santo en anticipación y les presenta el Domingo de Resurrección en anticipación. Esa es la transfiguración. Te presenta Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Te presenta el dolor como te presenta la gracia. Te presenta el sufrimiento como te presenta la alegría. Te presenta la enfermedad como te presenta la salud. Te presenta el problema como te presenta la solución. Te presenta la muerte como te presenta la vida. Eso es lo que hace Jesucristo con sus discípulos para que se animen. Para que los discípulos pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús. Por eso Jesús se transfigura. Para que tuvieran seguridad los discípulos. De hecho, Pedro, hermanos y hermanas, contó esta experiencia de la transfiguración que tuvo con nuestro Señor Jesucristo más tarde, tiempo después. Y usted sabe lo que dijo Pedro. Escucha lo que dijo Pedro. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Él vio la gloria de Cristo. Él la vio. Y él asegura, hermanos y hermanas, Pedro, que lo que él vio fue la gloria de Dios y que él no estaba siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, historias de camino, cuentos, mitos, leyendas. No, esto yo lo vi con mis propios ojos y lo que estamos dando testimonio es de la verdad. Él lo que asegura es que no fuimos nosotros engañados. No nos contó nadie, lo vimos nosotros porque fuimos ¿qué? Testigos oculares. Se trata de transformarnos de la fealdad, hermanos y hermanas, del pecado. De dejarnos iluminar por el poder de Dios que resplandece sobre cada uno de nosotros, incluso que inunde e irradie la carne, el alma, que la irradie. Eso es transfigurarse, que lo sienta en la carne, que lo sienta en el alma. Esa es la transformación hacia la que conduce la Cuaresma. Que regresemos, que respiremos, que vayamos con los mismos sentimientos de Jesús. Porque transformar es ir más allá de saber de Dios, es creer en Dios. Eso es. Y ciertamente que aquella experiencia fue tan y tan bonita para Pedro que como que se le olvidó la pasión, se le olvidó que había que ir a Jerusalén y enfrentar todo aquello. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y nos quedamos en esta gloria y en este esplendor. Y no enfrentaremos el sufrimiento. Eso no es vida cristiana. Porque lo hemos dicho aquí, la fe no es un recurso y una herramienta para vivir mejor en el mundo, para disfrutar el mundo. La fe es una herramienta y es un instrumento y es un medio, hermanos y hermanas, para enfrentar la vida en la forma que se alterna. En lo bueno y en lo malo, enfrentarlo, en el gozo, en el dolor, en la muerte y en la vida. Terminamos con esto. Envuelto está el razonamiento, envuelto está el sentido común, envuelto está en la fe, y así es que nosotros verificamos la palabra de Dios también en su interpretación. El razonamiento nos dice, hermanos y hermanas, que
La vida es cruel. Y eso es real. Y nos dice eso el razonamiento. El sentido común en muchos momentos también nos dice y concluye que las profecías tienden a desconcertarnos. Ciertamente que sí. Y la fe siempre nos asegura que Dios es Dios, pase lo que pase. Por eso necesitamos transfigurarnos en esta cuaresma. Un nuevo sentimiento, una nueva actitud, una nueva cara, un nuevo ánimo, una nueva forma de pensar, de ver las cosas, de escucharlas, de hablar, de entender la vida a Cristo. Es creer en Dios, no es saber de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por la transfiguración de tu Hijo Jesucristo, cuyo resplandor nos toca. Hemos dejado de ver al Cristo de la carne para encontrarnos con el Cristo Dios, con el Jesús divino. Hemos visto por qué tiene que pasar por la pasión, por la muerte y encontrar la resurrección. Es un proceso de vida que tenemos todos que aprender, porque hay un Viernes Santo en mi vida y porque hay un domingo de resurrección también. Ayúdanos, así como ayudaste a los discípulos, a que tengamos una vida cambiada, transformada, iluminada, siempre por ti. Amén y amén. Pues hasta llegamos, hermanos y hermanas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Acuérdate, comparte este mensaje y esta reflexión si ha sido de bendición para ti con alguien. Dale me gusta y dale tu like. Y por favor, aquí este icono para que enlaces personas a nuestro canal de YouTube, y acá habrá más videos que te pueden suplementar tu lectura bíblica y tu reflexión. Nosotros, con el favor de Dios, mañana para seguir con esta semana de bendición. Nos vemos. Hasta luego.